Y precisamente por muchas de estas opiniones que hemos visto en esta historia de Meregildo Mambrú y otras muchas que han circulado en redes sociales, me place muchísimo recibir esta noche en esta mesa de trabajo a una voz autorizada que nos puede dar luz en torno a esto novedoso, pero que es normal en el resto del mundo, que se está implementando en la avenida George Washington, conocida como Malecón, en esta capital, para tratar de darles elementos a ustedes. No es vencerlo, no es llevarle la contraria, convencerlo si usted quiere. De todas formas, hay una filosofía detrás de todo esto que ojalá la podamos entender. Privilegio conversar esta noche con Joel Neco, director de Tránsito y Vialidad de El Intran. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Roberto, por darnos esta oportunidad de educarnos más que todo, porque esto no se trata de tener la razón. Claro. Sí. A propósito, felicitarlo porque lo vi hoy en la cuenta del Intran. Usted, siendo un ejecutivo, cual influencer, allí en ese lugar, explicándole y conversando con la gente. Para ubicar a los que nos están viendo, quizás en Santiago, en Elías Piña, que no viven esto y han recibido la información solamente por redes sociales. ¿De qué se trata? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es un reductor de velocidad? ¿Tiene otros nombres? ¿Dónde está ubicado este en cuestión? Bueno, lo primero es entender de que dentro de las opciones que hay que abordar para lograr que alguien cumpla algún reglamento, norma, en este caso la velocidad, como el principal causante de siniestros en esa vía, ya está registrado y estudiado, y alto número de atropellamientos, es que lo normal es tener señales verticales. Hay una ordenanza 0620 que dice la velocidad, los letreros. Ya desde ahí, desde el utópico conductor que cumpliría todo, que tuvo que pasar una escuelita, que tuvo que pasar un examen para poder tener licencia. Claro. Entonces, eso debería de bastar. Pero ¿qué pasa? Cuando eso no basta, ¿qué tiene que hacer un diseñador vial? Poner más señales verticales, poner refuerzos en el pavimento. Pero ¿y si eso no funciona? Entonces, fíjense cómo va escalando. Luego hacemos VibraLine para crear un aviso, una alerta sensorial. Pero ¿y si eso no funciona? Ya tú tienes que lograr ¿el qué? Una reducción física. Y ahí viene toda una paleta de elementos que se utilizan para que tú frenes sí o sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, que hay elementos que se ponen en la calle que son como unos pilotillos de metal, en algunos casos, que ayudan a reducir la velocidad. Hay otros elementos, hay otros en otros lugares que le llaman policías acostados y eso, que también se hacen incluso hasta de manera artesanal y a veces se han extralimitado en los lugares porque lo hace un alcalde o lo hacen informal fuera de norma. Hasta la gente, hasta los vecinos lo hacen, precisamente por el tema de la velocidad. Y este en cuestión que es quizás el tope, el top de todos esos reguladores, ¿cómo se llama? ¿En qué consiste? Se llama, bueno, en inglés es speed table o tablero de velocidad, pero se conoce como calzada elevada. Es cuando tú, aparte de usarlo como reductor, tú tratas de crear una plataforma para un paso peatonal sobre este. Por eso es que uno trata de unificar con los niveles de acera para que una persona con discapacidad motora, hasta una embarazada, ancianos, niños, puedan cruzar sin ninguna barrera. Y dada la realidad de los bordillos que tenemos en el malecón, era muy necesario adoptar esa medida. Ahora, ¿en qué lugar se puso exactamente este primer? Bien, hay 15 tramos a intervenir, pero no todos llevarán calzada elevada. Este es como el más fácil de explicar. Tenemos la Plaza Eugenio María de Hostos y la Plaza Juan Barón, que tienen altísima concurrencia de peatones, familias, personas que van al parque, y por eso se eligió como el primero. Es el más grande de todos. Porque la gente cruza de un lado para otro. Sí. Todo el que ha visitado la plaza sabe que para cruzar es un gran problema. Porque todo aquel que sale de la rotonda oeste a este tiende a sentirse liberado y conducen a alta velocidad. Y le puedo decir, por experiencia propia en estas semanas, que es muy difícil, hasta peligroso, y hemos sido testigos de lo que yo le llamo un casi siniestro, donde le pasan de frente o casi atropellan a alguien en silla de ruedas. Una señora fue el sábado, anoche mismo, una pareja que nos preguntó, que seguro están viendo este programa, saludos a ellos y bendiciones, donde ellos, luego de preguntarme sobre el proyecto, cruzan y casi un carro
gris le pasa a alta velocidad de frente y ellos voltean la mirada hacia mí y yo solamente le dije, ¿entendieron el problema? Yeah. Y es porque nosotros hemos perdido, citando a un asesor de seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, que vino aquí al país, donde él dijo, ustedes perdieron el sentido del riesgo en República Dominicana. O sea, no entienden el sentido del riesgo, porque él cruzaba y se daba cuenta lo difícil que era cruzar el malecón, porque son 4 carriles sin un refugio en el centro. Claro. Y eso es difícil para nosotros, que vamos a decir que podemos caminar y correr, pero ¿qué será para personas que no pueden correr? Ahora, esta opción que se ha buscado, que es el top para reducir, ¿en qué consiste? Tiene como una pequeña rampa, una plataforma y vuelve la rampa. Exactamente. Por un tema de tiempo, quizás decisiones técnicas en función de la altura normativa, mientras más alto tú necesitas es cumplir la pendiente. Ajá. La pendiente tope es 10%, 7%, lo que manda es que la rampa debe ser, y es una crítica constructiva que va a ser reparada, debió ser más larga. Ya. Y eso porque nosotros somos autocríticos y tomamos la retroalimentación y las verificaciones, a pesar de que así era que estaba el diseño. Es decir, un diseño que se trae. Bueno, quizás tiene que ver mucho porque, ahora que usted me está hablando, la altura del pavimento, para que la gente me entienda, de la calle, del malecón, del asfalto, con la acera del malecón es bastante alta. Es alta. Alta. Por muchas razones, porque ahí pasan desagües y todo, etcétera, etcétera. Y quizás, viéndolo como diseño, asumieron, bueno, lo que dice es la altura, lo hago a ese nivel. Eso me dice usted que se va a... Sí, justamente se va a ajustar porque en el país también hay muchos vehículos que son muy bajitos. Es decir, la gente lo modifica y lo pone más bajo y nosotros vamos a hacer la rampa más larga. Ese trabajo se vendría haciendo en esta misma semana, antes de una gran actividad que hay el sábado en esa misma área. Otra de las cosas que se van a hacer, que muchos hablaron, que no había señalización vertical, horizontal y de vibración desde el día 4 al 6, o sea, antes de construirlo. Antes de construirlo. ¿Y a qué distancia está de donde empieza la rampa? O sea, la señal de vertical se pone para llamar la atención de que tantos metros hacia adelante usted se va a encontrar algo. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice el reglamento? No, el reglamento manda tope 50 y es justamente donde está el letrero de Speed Table, pero más próximo a la rampa ya se puso un reductor virtual, que es como un reductor solamente pintado. Vienen marcas de 30, de zona 30, y también las flechas que están en la rampa. Esas dos, esas son las que no estaban, porque todavía estaban en etapa de fraguado. Y entonces la pintura no agarra y lo que hace es que se borra. Claro. Entonces a veces la gente dice, bueno, pero debieron de pintarlo entero. Lo que iba a hacer es que se iba a despegar y quizá puede causar resbalo. O sea, también tiene su mayor visibilidad, su pro y su contra. Pero como aquí en República Dominicana hay un lenguaje visual muy conocido, todo el mundo cree que todos los reductores se pintan amarillo con franja blanca y vamos a homologar eso para que se entienda, porque el plan de la señal no es imponer, es lograr la conexión entre el conductor y la señalética y los elementos que están. Pero de ahí para atrás hay señales desde 200 metros hacia atrás, donde dice a 100 metros reducción, viene la velocidad máxima 30, luego viene Vibra Lines, luego te anuncia también que hay una rotonda, te anuncia que vienen pasos peatonales, te anuncia que viene Speed Table, vuelve y te dice que hay rotonda, vuelve y te dice que hay un paso peatonal. Yo a veces le pregunto a la gente, pónganse en mi lugar y diría, ¿cuántas más señales verticales y horizontales, olvidándonos de la meseta, son necesarias para que lleguen a ese punto a baja velocidad? Y no es cierto, si son sinceros, de que ahí la gente cede el paso. Se lo dice a alguien que hasta con el chaleco puesto daba brega de que nos dieran el paso. Esa es la realidad. Por eso usted ve que comentan los que van de paso, que no hacen vida ahí, tienen una opinión porque prefieren que fuera una avenida expreso. Claro. Pero el que tiene vida ahí, que va ahí, dice lo contrario. Por eso ustedes ven que hay muchas opiniones encontradas. Ahora, dígame algo, discutiendo aquí con Varsovia, que es este delgadito que usted ve ahí, sí, ya usted sabe, está compitiendo con usted ahí, pero Varsovia decía, bueno, pero esa es una avenida expedita para ir a alta velocidad.
o porque no es una calle interior, no es una calle que está aquí dentro de Piantini o de Naco o de los Guandules, etcétera. ¿Es así? ¿Tiene esa avenida del Malecón la libertad de una rapidez o una velocidad? No, lo primero es que hay que saber diferenciar lo que es una velocidad normativa y una a la que usted la usa. Por uso costumbre de ser el atajo ideal, se convirtió el uso de la avenida Malecón, la George Washington, desde que es mal llamada autopista 30 de mayo, porque no tiene forma de autopista. Claro. Las personas tratan de conducirlo a alta velocidad, pero ¿qué pasa con el entorno, con el contexto? Tú tienes parques invitando a la familia, tienes la playa, los maleconcitos, el Plaza Juan Barón, el Parque Montesinos. Tienes hoteles. Tienes el Parque Lineal, eso estamos hablando del litoral. Y del otro lado, entonces tú tienes hoteles donde los turistas cruzan al frente, incluso hay una zona, después de, vamos a decir que de la feria ganadera, sí, hay una zona donde es residencial, que claro, tienen que cruzar y es todo un peligro. Una cosa es el uso, pero la norma que dice, ya por ley, todas las avenidas, salvo las expresos, que son el túnel, los elevados, dice tope 50. 50 kilómetros por hora. Eso es general en la ciudad. Exacto. Pero hay una ordenanza que dice que esa avenida de la que estamos hablando ahora, que mucha gente dice por el flujo, porque hay que diferenciar la cantidad de carros y la velocidad de operación, claro, dice, desde el 2020 dice que de la Jiménez Moya hacia la Luperón es 40 kilómetros por hora y de la Jiménez Moya hacia la Avenida del Puerto es 35 kilómetros por hora. Si los conductores respetaran eso y las señales de paso peatonales, nada de esto, de reducciones físicas, estuviéramos hablando, claro. No estuviéramos hablando. Esto es una consecuencia porque hay que hacer una autocrítica como conductor y como cultura vial. Nosotros estamos, por nuestra rapidez, la congestión, nuestro modo de vida, nos está importando poco el entorno. Y por eso las cifras, no lo digo yo, las cifras de siniestralidad es una muestra de eso. Queremos priorizar, fíjense cómo dicen, yo quiero llegar rápido. Hay gente que dice, pongan todos los semáforos en verde. Y yo le decía, señores, en algún momento usted se tiene que detener porque alguien debe cruzar. Porque lo menos que pensamos en el peatón, porque pensamos que la avenida es solamente para los carros. Justamente. Entonces, si no le ceden el paso al peatón, que lo dice la ley y lo dice el manual de conducción, claro, siempre el conductor debe de ¿qué? Proteger al peatón en todas sus maniobras. Sí. Entonces, si no se está haciendo eso, ¿qué hacen las autoridades? Por eso yo pongo un ejemplo muy, mira, lo siento mucho, y yo sé que usted lo dijo. Yo le digo, cojan el video del vehículo que venía a altísima velocidad y olvídense que existiera la calzada y ponga a su propia familia cruzando justamente en ese momento. Aunque ellos trataran de frenar, por la distancia de frenado los hubiesen atropellado. Claro. Y hoy fuera otra conversación. Estuvieran diciendo, las autoridades, sabiendo que los conductores no respetan las señales, no hicieron nada para que ellos frenaran. Ahora, dígame algo. He visto dentro de todos los videos que han circulado de vehículos a alta velocidad, antes de poner este tope o este reductor de velocidad y ahora, camiones también pasando por ahí. ¿No había una restricción para el uso de camiones de 3 ejes, de 4, por el Malecón o la George Washington? Claro que sí, se mantiene y es vigente. Ajá. Y es uno de los, bueno, de los llamados constantes, porque dentro de las responsabilidades de la Dirección de Tránsito y Vialidad, justamente el tránsito que maneja los permisos, aunque los permisos de carga los maneja otra dirección, pero nosotros hacemos como ese one-two entre obras públicas, pero también ese one-two con DGCET, donde se llama la atención, es decir, qué está pasando, que siguen, y nosotros lo vimos y otra vez hicimos el llamado a la Dirección General de Seguridad y de Tránsito y Transporte Terrestre de DGCET, desde la comandancia hasta los encargados de área. O sea, hay que hacer operativos. Me cuentan a veces de cosas que suceden, que no es, la historia no es tan romántica como la gente cree. O sea, hay historia de camioneros tirándole los camiones encima a los agentes. Nosotros reportamos uno que pasó en la Ortega y Gasset, que un ciudadano me mandó el video. O sea, pasan cosas, pero hay algo que dijo el coordinador del gabinete, y lo cito, el ingeniero de Línea Ascensión, y lo tomé para sí, donde el día donde se presentó, que se le anunció al país que venía un proyecto de calmado, él dijo estas palabras: no podemos ceder el espacio ganado. Eso, en función, y lo hizo dirigiéndose al director de DGCET, es apliquemos férreo,
los reglamentos y las normativas. Y los camiones justamente son el peligro que ahora la gente dice, si yo freno, el camión no tiene el mismo frenado y me puede chocar. Son cosas de las que estamos observando, que también nos llevan a repensar las rampas para que los vehículos no tengan que detenerse tanto, tomando en cuenta que algún camionero desaprensivo, porque hay que pensar, no es por la prohibición, es que pudiera pasar por ahí en ilegalidad y pudiera chocar. Pero la regla es que no deben de transitar por esa vía. Ahora, a propósito de no ceder, a veces cuando se hace mucho ruido, sobre todo en redes sociales, con estas y otras decisiones que han tomado las autoridades de cualquier nivel, se echan para atrás. En este caso, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a mantener? Usted me hablaba que había 15 puntos que iban a ser intervenidos, quizás no sean todos ahora. ¿Vendrán más puntos quizás en el corto plazo? ¿Dónde van a ser esos puntos? ¿Y qué se va a hacer? Reiterando un poquito lo que decía ahorita, con este punto en particular. Bueno, sí, no se puede dar un paso atrás porque en el fondo las formas se pueden cambiar. La ingeniería es, como le dije, hay toda una paleta de acciones, uno verifica en la marcha, pero no se puede dar atrás con el fondo. ¿Cuál es? Preservar la vida, porque pareciera que estuviéramos olvidando que se han perdido 11 vidas, 41 heridos y, como lo he vivido yo, muchos casi, es decir, que casi pierden la vida y es por algo que le falta, no es a la vía, sino a los conductores. Por eso tenemos que aprender. Cuando aprendamos y cuando una señal baste para que las personas cedan el paso y bajen la velocidad, todos estos elementos después en un futuro, que ojalá fuera más cercano, ¿verdad?, se pudieran retirar. Pero ahora mismo necesitamos educarnos y muchas veces hay que educarnos con mano dura. Con mano dura. Con mano dura. Los puntos son 15 puntos críticos que están dentro de un estudio de alto nivel de atropellamiento y de siniestros que han sucedido por alta velocidad. Esos puntos de esos, no todos, aclarando algunos medios que se han dicho una cifra que no sé de dónde la sacaron, estaban establecidos 6 puntos, incluyendo Juan Barón. Otro es el Parque Montesinos, que tiene una situación, otro es una zona hotelera, entre 2 hoteles, luego otra que está cercano a la playa de Guivia, un poco alejado de la intersección para evitar el tema del flujo ahí, donde nosotros también más adelante, cerca de otro, bueno, se conoce mucho, Malecon Center, esa zona, y otra es la zona universitaria, entre Alma Mater, donde están la salida de empleados del Banco Agrícola. La Cancillería. Hasta ahí llegan las plataformas elevadas y no todas, por eso les reitero, serán ni siquiera de la misma dimensión y les aseguro que no serán tan altas como eso porque ya se tomó una decisión que aunque cueste más es modificar las aceras y bajarle, porque como dijimos ahorita, tienen 25 y a veces hasta 30 de diferencia, 30 centímetros de alto, se van a bajar las aceras para que entonces se nivele a una plataforma elevada un poco más suave y amigable al tránsito, pero ojo, eso también conlleva a que pudieran conducir a sobrevelocidad y no sirvan para detenerlo. Por eso el principal factor a atacar aquí que es la conciencia, la educación, de que nosotros conduzcamos. Porque para mí es una vergüenza como diseñador decir, hay que poner un reductor porque usted no le hace caso a una señal de zona escolar, de zona hospitalaria, de zona residencial, señores. En las zonas residenciales tenemos decenas de quejas que piden reductores en calles residenciales y yo digo, la ley dice, la norma y los manuales que en zonas residenciales 30. Pero donde quiera que haya una calle medianamente ancha, porque no tiene que ser ni siquiera ancha, corren. Le dan para allá. No importa que haya escuela, que haya colegio, que haya muchísimas señales y hay una prioridad que la gente no entiende. La gente está diciendo prioricemos la fluidez y en esto se prioriza el qué, la seguridad primero. Si hay que decidir entre sacrificar un poco de fluidez para dar más seguridad, la respuesta es muy clara. La seguridad vial va primero y luego entonces vemos cómo hacerlo más fluido. Ya. Bueno, pues ahí está la información. Yo creo que es importante por último precisar, este es el resultado, usted lo decía, de una ordenanza de 2020 a partir de un estudio que se hizo a nivel de alcaldía, o sea, es la continuidad del trabajo en equipo de alcaldía, Ministerio de Obra Pública, la DGC, el Intran, para garantizar la seguridad vial de todos, que es
garantizar vida. No es que el querido aquí Neko fue a Japón y vio la rampa y dijo, me gusta eso, lo voy a hacer allá. O Milton Morrison fue a Washington y dijo, mira qué bonito estos reductores que suenan, que es con unas lucecitas, vamos a inventarlo y ponerlo allí. No, no es para buscar un like. No es para ser el mejor funcionario del mes, ni salir en una encuesta. Es para tratar de una vez y por todas de enfrentar una de las cosas que más vergüenza nos debe dar a todos los dominicanos, que es el tema de los accidentes de tránsito. No puede ser que en este país figuremos por el mundo mostrando cifras de muertos en la calle. ¿Qué turista va a querer venir aquí? Queremos apostar a que el turista salga de los hoteles, que viva en la calle, que visite la zona colonial, que venga de Bávaro y de Punta Cana aquí a visitar, a compartir con nosotros. Con esta realidad, con este disparate, con esta insensibilidad, con esta falta de educación en la calle, no hay manera. No hay manera y no habrá manera de crecer el turismo si eso no se resuelve. Si no hacemos que el turista conviva, esto por poner un ejemplo y pensar en eso, porque son 11 millones y vivimos del turismo, pero pensemos en nosotros mismos, en mi abuela, en mi hijo cuando sale de la escuela, en cuando una persona con ciertas condiciones especiales tiene que cruzar una calle, sea esa o cualquier otra. Nos quejamos de la rampa, que si no hay rampa, que si hay unos hoyos para las personas con debilidad visual y que se caen. Pero ¿cómo colaboramos? Y somos los primeros en abrir el hoyo y en tirar la basura y en pasar a alta velocidad y no ceder el paso. De eso se trata. Entonces, usted me dice, no, pero yo tengo licencia. Bueno, yo no voy a acusarlo de que usted la compró, pero no está haciendo buen uso de la licencia, de verdad. Entonces, pongamos todos un poquito en este esfuerzo para reducir los accidentes de tránsito. Vayamos adaptándonos a vivir en sociedad y en comunidad. Es la vida de todos. Y hoy puede ser esto, gracias a las opiniones. Bueno, ya Joel ha hablado de modificaciones que se van a hacer a esta primera rampa o este primer reductor de velocidad en el malecón. Vendrán 6 más que habrá que convivir con ellos y se adaptarán a las condiciones, los lugares donde se van a poner y a partir de la sugerencia de la gente. Pero ni un paso atrás. Hay que mantener eso como política y vendrán otras decisiones en función de tránsito en el resto de la ciudad. Si queremos tener una ciudad capital que sirva de ejemplo también en ese sentido, en que manejemos con precaución, en que tengamos espacios disponibles para transitar con seguridad por los turistas y por nosotros, que nos los merecemos, tener vida para disfrutar de nuestra ciudad. La gente cuando sale del país dice, qué bueno es caminar por Madrid, me encanta, pues mira las aceras que tiene Madrid, y mira cómo se paran, y saludan al carro cuando se paran. Pero ¿por qué usted no lo hace aquí? Porque usted mismo que está caminando por Madrid, es aquí que anda volado a 60 y a 70 kilómetros en plena ciudad, como si esto fuera una pista de carrera de carro. Entonces, seamos conscientes. La crítica, bien. Constructiva, también. El aporte después de la crítica, también. Pero hay que, en este primer momento, y Dios quiera, como usted decía, que más temprano que tarde, la gente se limite a la señal y no haya que recurrir a esto para poner orden. Pero mientras, yo sé que en educación, eso de que te daban con una regla, nadie ha perdido el brazo ni nada de eso. Y para tener educación y conciencia hay que tener reglamentos y leyes que además sancionen. Porque la otra parte, Joel, es que el que afecte eso que ustedes han construido, el que lo siga violando y vaya por ahí para allá y no respete, hay que aplicarle la ley y hay que ponerle multa. Y si hay que ir preso, hay que ir preso, porque si no, no vamos a arreglar esto. Y la gente, un desahogo en las redes, o llaman aquí, vengan a hacer un reportaje como el que presentamos ahorita. Pero esa no es la solución. Les agradezco que hayan venido, que se preocupen por nuestras vidas. Sí, claro. Que se ocupen y preocupen por nuestras vidas, que al final es la razón máxima de estas y otras medidas que están tomando para ponerle organización a la movilidad en la ciudad capital. Gracias.
Gracias mil. Mejor dicho, no pudo ser. Bueno, tratando ahí. Gracias. Gracias a Joel Neco, director de Tránsito y Vialidad del Intran, por acompañarnos en la emisión estelar de Telenoticias.